Es hora de iniciar, estamos aquí nuevamente en This is Life, este es nuestro capítulo número 3 y tenemos un nuevo invitado. El día de hoy tenemos a Ramiro Elizondo. Ramiro, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, pues quiero que tú te presentes ante nuestra audiencia, a qué te dedicas, qué haces, por qué te invitamos, obviamente porque eres amigo, eres parte aquí de This is Life. Pero platícanos cuál es tu trabajo, porque el tema de hoy es el propósito de la música y claro, algo tienes que ver en esto, ¿no? Claro, sí. Bueno, como dijo Carlos, me llamo Ramiro Elizondo, soy de Dallas, Texas, en Estados Unidos. Vengo aquí de visita a México y me invitó aquí Carlos y todos aquí a This is Life a platicar sobre la música y platicar sobre la importancia de saber el propósito de la música en nuestras vidas y en conexión con el Señor, entonces nuestra relación con Él. Entonces, además de la música, soy diseñador gráfico, trabajo allá en Dallas en una agencia de publicidad y todo lo que sea arte, todo lo que sea diseño, música, siempre me ha gustado, así que es una buena oportunidad de poder estar aquí y platicar con ustedes y darles un poco de historia o consejos en lo que yo hago, que es la música. Exacto, y bueno, para los que se preguntan, bueno, Ramiro en específico, él fue el que nos ayudó cuando iniciamos en los primeros videos con el intro de This is Life. Así es. Entonces, esta voz masculina y fuerte, esa voz es la de Ramiro, un poco editada, ¿verdad? No, fíjate que esa... hay un programa en... yo pensé que era la de Miss. No. Oye, sabes muy bien el inglés. No, es un programa que busqué en el internet y hace cuenta que escribí toda la oración y lo produjo la página, así que luego lo edité y ya lo puse junto a la música y quedó genial, ¿no? Hasta la fecha es como el intro inicial, la presentación. Y bueno, Ramiro, como bien menciona, viene desde Dallas, está de visita aquí con nosotros y quisimos tomar la oportunidad para invitarlo y que nos platique, porque después de todo, en este tema de la música, él está enrolado, ha hecho algunas producciones musicales, ahorita nos compartes bien dónde está tu música para que la gente lo pueda ver, con algunos grupos, y bueno, pues... ¿quién mejor que tú que nos platiques un poquito de este tema, ¿vale? Claro. Entonces, pues tenemos algunos temas, igual cuando ya ahorita que estamos transmitiendo, si hay alguna pregunta o algo, escríbanla y aquí el equipo nos lo estará diciendo. Claro. Algunas preguntas que diseñamos para esta pequeña entrevista, la primera pregunta es, ¿cuál es el tipo de música que te gusta? O sea, ¿qué género es el que normalmente tú escuchas o qué temáticas? Porque de esto se va a desatar algunas otras preguntas. Claro, pues en realidad me gusta mucho la música electrónica, que es lo que hago en cuestión de la música. Me gusta mucho la electrónica, la música en español, cosas más clásicas. Me gustan muchos géneros en realidad. Y como productor de música me gusta escuchar varios géneros para tener una influencia bastante grande, no solo enfocarme en lo electrónico porque es lo que produzco yo, no solo me enfoco en eso, sino en muchos diferentes géneros. Claro, ahí por ahí coméntenos qué tipo de música les gusta a ustedes. Y hablando de género, y hablando esto del género, fíjate que hay un punto aquí entre la comunidad cristiana y seguramente los que no son cristianos y nos sintonizan, seguramente también han escuchado, ¿no? Entre que si la música es cristiana, no es cristiana, secular, y vamos a llegar a ese punto. Pero, ¿tú qué piensas de los géneros musicales? Y específicamente de esto, ¿se puede alabar o honrar el nombre de Dios a través de estos géneros musicales? Hablando en general, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, en cuestión de géneros, o sea, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Por supuesto. Aún dentro de la música electrónica hay bastantes géneros dentro de ese género en sí. Entonces, yo creo que se puede adorar al Señor con el género que sea, pero siempre ver la letra o el artista, cuál es su motivación, ¿es el Señor o no? Entonces, hablando de música cristiana, tenemos que aún tener cuidado con eso porque ahora muchos
se oye que música que es llamada cristiana, pero en sí no tiene nada de letra que edifica o que es el Señor. Claro. De que nada más hablan de cosas positivas, pero que no realmente no dices, es una canción cristiana porque esté alabando al Señor, sino que son cosas positivas que tal vez no digan cosas malas o de doble sentido o lo que sea, pero solo porque sean positivas no quiere decir que sean beneficiosas para nuestra vida. Supongamos que entonces la música tiene diferentes propósitos. Claro. Bueno, el propósito fundamental, creo yo, es el entretenimiento. No sé si concordamos, ¿no? La música entretiene. Claro. Ahora bien, dentro de los temas que tú puedes expresar, las letras que puedes expresar en la música, de igual manera dentro de los géneros, que es el tipo de ritmo que tienen, a lo mejor el formato, hay diferentes objetivos o propósitos dentro de la música, ¿no? Ejemplo, yo tengo mi esposa y pues es nuestro aniversario y a lo mejor, o sea, yo sé que ama a Dios y todo, claro. pero yo con las rosas, una cita, tal vez es una canción como referente a halagar lo mucho que la quiero, lo mucho que me gusta, algo en específico, no necesariamente en ese momento estoy diciendo Dios es maravilloso, puede decir la canción, pues gracias a Dios por tu vida, puedo darle un lugar a Dios dentro de mi canción, pero en sí el propósito en ese momento pues es a lo mejor halagar a mi esposa, ¿no? En otro momento, ya hace rato platicamos un poquito, ¿no? Vas al gimnasio y pues a lo mejor necesitas una música un poquito más movida, como que te genere un poquito más de ganas, de ímpetu, ¿no? Entonces, creo yo que la música tiene diferentes propósitos. Ahora bien, acordamos que hay música que su propósito no siempre es el adecuado, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de esto? O sea, uno como cristiano debe de escuchar este tipo de música o puede escuchar este tipo de música general, pero ¿cómo nosotros identificamos el propósito de la música? Bueno, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Y decir, ok, estoy escuchando esta canción, ¿con qué propósito? ¿No? También nosotros, porque de música hay mucha música con letra muy bonita, muy conmovedora, muy emocional, que te causa sentir sentimientos muy bonitos. Igual hay música que no. Entonces, en cuestión de eso, siempre yo les digo a varias otras personas que me han preguntado sobre esto, es primero analiza tu vida, analiza tu camino con el Señor y luego ya lo de la música es secundario, ¿no? Tu relación con el Señor es primero. Entonces analiza la canción que estoy escuchando, el artista que estoy escuchando, ¿me va a beneficiar o me va a ayudar a crecer? O tal vez, como mencionaste hace rato, también escuchamos música en términos de tener una experiencia, estamos con amigos o estamos en una fiesta o en un aniversario con tu novia, con tu esposa, lo que sea, y quieres dedicarle una canción bonita que no necesariamente es cristiana porque no está alabando el nombre del Señor, pero en esa cuestión estás honrando a tu esposa y eso honra al Señor. Entonces, con la música puede haber muchos propósitos, pero sobre todo es analizar tu corazón y ver, ¿qué está despertando en tu corazón? Está despertando? ¿Qué objetivo tiene en tu corazón, no? Sí, es cierto, porque igual puedes escuchar canciones muy tristes y te causa un sentimiento como que no tengo esto, no tengo lo otro y eso tampoco y eso no estaría honrando a Dios, ¿no? Claro. Porque esta música estaría haciendo que tú estés en una postura, un sentimiento que no es el que Dios obviamente quiere para nosotros. Y mencionabas, ¿no? En esta música cristiana, pues ese punto, o sea, tal cual, música cristiana y música no cristiana o música secular, que también se le conoce así. ¿Cuál es tu opinión ante eso? O sea, ¿tú crees que se debe secularizar la música? Mencionar, o sea, ¿esta música es cristiana? No, esta música no es cristiana. Los cristianos solamente escuchan música cristiana, los cristianos o seguidores de Jesucristo deben de escuchar música que sea cristiana o que no sea secular. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, en mi opinión la música es música. Entonces, cuando el Señor creó todo
la música fue parte de eso. Sí, Entonces es como Satanás era el ángel de la luz y también... Tocaba el arpa, dice, sí, entonces era algo que el Señor lo creó, pero con la maldad eso se puso mal, o la música en ese caso, o sea, fue maldecida o no sé. Fue ocupada de manera negativa, sí, ¿no? Sí, una forma negativa. Entonces, música es música, pero a la vez el propósito, yendo otra vez al propósito de la música en sí, tenemos que ver, entonces, es eso. Hay música cristiana, la música en sí no puede ser cristiana porque la música no puede aceptar a Cristo ni nada, sino que, pero como humanos siempre queremos poner cosas en categorías y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, no es que sea música cristiana, sino que la letra en sí honra o glorifica a Dios. Entonces, y la secular, obviamente que no, o sea, puede haber música secular que sea en sí, tiene bonita letra, pero no es cristiana. Entonces, en sí, en mi opinión, no hay música cristiana o música secular, sino música que honra al Señor o música que no. Entonces ya es un punto donde entendemos que la música, es un arte. Ejemplo, fútbol, ¿no? No hay equipos de fútbol cristianos, Claro. no hay ligas cristianas, o sea, el fútbol es un deporte. Ahora Sí. bien, podemos hacer todos los miembros de la iglesia, algunos de una congregación, tenemos un equipo de fútbol. Y dentro del equipo de fútbol se me ocurre, al igual que la música, podemos honrar a Dios. ¿Cómo podríamos honrar? Se me ocurre, pues siendo justos, jugando limpios, no agrediendo, evitar cosas que hagan que las personas pues no vean a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y entonces el equipo se convierte en un equipo de gente cristiana, más no el equipo es cristiano. Y lo entiendo así en la música, o sea, la música es un arte, es una forma de expresarse y que puede expresar contenido positivo, contenido negativo. No podemos decir, como tú mencionabas, ¿no? La música es cristiana porque la música no acepta a Jesucristo. Quienes aceptamos a Jesucristo somos nosotros. Y de nosotros depende, que si no somos, en tu caso, que eres productor de música, o nosotros productores de rap, como nos salió en nuestro video hace 3 semanas más o menos. Muy bueno. Muchas gracias. Si sacamos eso, pues que tenga un contenido que honre a Dios, ¿no? Pero de la misma manera, si nosotros escuchamos, pues de nosotros depende escuchar una música que es un ritmo, con una letra, que honre a Dios y que no meta en nuestro corazón, en nuestra mente, ideas, palabras, pensamientos que están fuera de lugar. Y fíjate, no sé si quieres comentar algo más de esto de la música secular, cristiana, la división o no. Bueno, sí, como estábamos mencionando hace rato, la música tiene el poder de transmitir emociones y transmitir muchas cosas. Entonces, analízate, analiza tu corazón, y también tiene que ver tu nivel espiritual. O sea, si eres una persona que eres madura espiritualmente, entonces tal vez escuches una canción de Luis Miguel o cualquier otra canción, a lo mejor no te causa algo o te va... No te causa un problema. No te causa un problema, o tu relación con Dios no se va a ver afectado, pero una persona que apenas va comenzando los caminos del Señor, tal vez escuche una canción de un artista que no es cristiano, tal vez le afecte de una manera negativa. Entonces, yo he visto que han comentado que en grupos de rock que son cristianos en sí, muchos de los que tocan los instrumentos no son cristianos, sino que el que está cantando es cristiano. Entonces, también tenemos que analizar si el grupo que estamos escuchando realmente son personas que honran al Señor o no, porque, o sea, tengo amigos en la industria de la música y dicen que entraron a la música cristiana porque se les hizo más fácil que entrar en la música o en la industria secular de la música. Por así llamarlo, ¿no? Sí, porque hay mucha competencia. Claro. Sí, entonces es imposible ver o saber el corazón de todos los artistas que escuchamos o lo que sea, pero el Señor nos va a mostrar qué es lo correcto o qué no. Sí, por supuesto, porque como bien dices, se puede ocupar como un negocio y seguramente hay personas, no me consta, o sea, yo no conozco una persona que dice, ¿sabes qué? Este no es cristiano y simplemente lo hace por cantar, o sea,
Pero sí es cierto, o sea, porque dentro de la música, la rama de la música general, las casas productoras, pues hay una competencia muy, muy grande y estamos de acuerdo que pues la producción de música cristiana, aunque ha crecido muchísimo en los últimos años, no tiene la misma competencia. Entonces, cualquier persona astuta podría decir, ¿sabes qué? Pues voy a cantar sobre Jesús, sobre Dios, y pues hay mucha audiencia de esto, ¿no? Pues es conveniente, ¿no? Pero sí, bien, bien es cierto, debemos de filtrar no solamente nuestros corazones, sino también de quién viene, porque a veces en esas mismas letras que mencionan a Jesús o mencionan a Dios, pueden comentar otras cosas que no necesariamente son algo que honran a Dios. Y que también puede ser un evangelio equivocado, o sea, pueden hablar de una relación con Jesús que no es correcta, o aún yo he escuchado muchas canciones que son de grupos cristianos en sí, que hablan de cosas muy deprimentes, o sea, que te hacen sentir peor que mejor. Entonces, es analizar, y solo porque se ponen el título de cristiano, no quiere decir que sean cristianos realmente, o que la música edifique nuestras vidas, que es lo que realmente, hablando de la música cristiana, es lo que tiene que hacer. Así es. Sí, es muy cierto. Fíjate que vamos a aprovechar ahorita este tiempo para ver algunas preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, dice aquí, comentan que no necesariamente un grupo cristiano canta música para cristianos. Ejemplo, el testimonio de Skillet. No los conozco, la verdad. ¿Tú los conoces? Sí, es un grupo de rock. Okay. Sí, es un grupo de rock. No conozco muy bien la música de ellos, no escucho mucho el rock cristiano, pero sí los conozco por nombres. Pero en cuestión de eso, se está viendo más y más en estos tiempos que, como por ejemplo en el rap cristiano, que muchos ya no se dicen raperos cristianos, sino raperos, porque no quieren tener limitarse, entonces pueden entrar a otras esferas y no tener problemas porque la gente va a decir, no, es un rapero cristiano y no me gusta porque no es tan bueno como otro que sea secular. Y fíjate que yo, Carlos, considero que no es del todo mal, pero cuando nosotros entendemos cuál es nuestra afinidad, o sea, si yo, Carlos, quiero empezar a cantarle al Señor y inicio en una búsqueda de hacer letras y alabanzas al Señor, a Dios, y de repente empiezo a ver que ya estoy empezando a destacar y quiero abrirme un panorama por el medio en el cual no inicié, si bien no es malo, tendría que analizar por qué me estoy yendo por ese canal. Quiero llegar a más personas para, pues obviamente, tener mayores ingresos, quiero ser más popular, porque si mi punto inicial fue alabar al Señor a través de mi música, pues creo yo que no tendría por qué haber ese punto de discusión, es decir, y si me desvío un poquito, bueno, ya queda la persona, o sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es filtrar las cosas. No sé si conoces a Tommy Mac. Sí. Ha ganado muchos premios, muchos Grammys, con música que honra a Dios, o sea, que habla de Dios, o sea, ¿por qué? Pues porque el ritmo, porque la producción es buena, y hace que la gente lo note, y independientemente del tema que hable, pues gana ese tipo de premios. Entonces, yo soy de la idea de que si tú estás haciendo tu trabajo bien, de acuerdo a lo que Dios te puso desde el inicio, pues en esa misma línea el Señor te va a llevar hasta donde Él quiera, ¿no? Si quieres ser que sea muy popular o no. Claro, y es cierto, y se puede ver eso en cualquier ámbito, o sea, de trabajo también, que a veces pensamos que otro lugar o otra posición es mejor, pero en realidad, si estamos en donde el Señor nos pone, no hay límites, límites de títulos, de lo que sea, para nada. Entonces, confiemos en donde estamos, en el Señor, y saber que en donde estamos, y Él nos puso ahí, y tenemos el discernimiento que Él nos puso ahí, entonces no tenemos de qué preocuparnos de que no vamos a alcanzar a suficientes o lo que sea. Nos va a poner las posiciones para hacerlo. Es cierto. Oye, fíjate, aquí está una segunda pregunta, dice, ¿qué le recomendarían a hermanos que están sirviendo en el grupo de alabanza en cuanto a las letras que se cantan? O sea, eso sí se me hace algo curioso y que se da mucho. ¿Tú qué piensas de esto?
Bueno, nos ha tocado en nuestra iglesia, por parte del ministerio, tener conversaciones de eso, ¿no? De la letra de las canciones, porque muchas letras de las canciones son de adoración, son muy, ¿cómo puedo decir? Emocionales, ¿no? Muy sentimentales. Muy sentimentales, muy de yo, que, o sea, hablan de que caí, que no sé qué. Me levantaste, sí, no sé, tu poder. No sé, una canción que dice que con un pájaro herido, no sé qué. Sí, entonces son muy almáticas. Entonces, en cuestión de grupos de alabanza, es ver canciones que solamente alaban al Señor, ¿no? Y que edifiquen, ¿no? Que edifiquen, que hablen de su gloria, de su grandeza, de su majestad, y no hablar solamente de yo. De cómo caí, me rescataste. Sí. Pasa como que de repente, creo yo en el ejemplo que te mencionaba hace ratito de mi esposa, ¿no? Si yo llego con mi esposa y le digo, es que yo antes era de lo peor y hacía tal cosa, pero gracias a ti yo ahora soy mejor y gracias porque me amas. Yo creo que mi esposa llega cuando dice, bueno, o sea, yo te amo, pero ya déjame de recordarme lo que hacías, lo que hacías antes, cuántas veces caíste, cuánto me amas. Dime que me amas y lo que sientes ahorita, ¿no? Creo que pasa muchas veces eso, ¿no? O sea, específicamente, no quiere decir que esta música sea mala, ¿no? Pero específicamente dentro de la reunión están cantando este tipo de alabanzas, donde dices, o canciones donde dices, pues caí y tú me ayudaste, Señor, y como muy sentimentales, que dejan de darle la prioridad a alabar a Dios en ese momento. Yo diría que como todo, como dice la palabra, hay un momento para llorar, un momento para sonreír, un momento para... Seguramente, sí, cierto. Igual para la música, hay un momento para eso. Cuando eres un recién convertido, o sea, tal vez escucha una canción así, como quieras, pero cuando ya vas creciendo mediante tu relación con el Señor, o sea, esas canciones como que ya ni al caso, ¿no? O sea, como dices tú, no vas a cantarle a tu esposo una canción de no te fallé o lo que sea. Sí, claro. No, o sea, va a llegar un momento donde lo único que le vas a cantar es que la amas. Exactamente. Que quieres agradarle, o sea, a su corazón, o quieres hacerla sonreír o lo que sea. Sí. Igual con el Señor, o sea, él ya, cuando nos salva, cuando ya entramos a su reino, Él ya no quiere, Él se olvida de nuestro pasado. Entonces, también igual nosotros debemos de olvidarnos de nuestro pasado y enfocarnos ya en nuestras alabanzas, en glorificarlo y honrarlo como como todo, o sea, como nuestro Dios en ese momento, ¿no? Ya lejos de lo que vivimos y que estamos agradecidos por lo que pasó, pero mejor, como tú dices, ¿no? Sacarle una sonrisa, sacarle, como en el ejemplo de mi esposa, pues igualmente para Dios, ¿no? Brindarle todo a Él, ¿no? Sí. Fíjate que hay otra pregunta, dice, ¿qué le dirías a los que creen que los cristianos imitan al mundo por cantar géneros como rap, hip hop y reggaetón? Esta es una pregunta de Paola Amonce. Saludos a Pau, ¿sí? De la Iglesia de Naciones. ¿Tú qué piensas? Los anteriores eran de Adán. ¿De quién? De Adán. Mira, las preguntas anteriores eran de Adán, de allá de Fortín. Igual, okay. Saludos a Adán. Saludos a Adán. Bueno, ¿qué piensas de estas de Paola? Bueno, es muy buena pregunta y es una pregunta igual que causa mucha controversia en el mundo cristiano de la música, ¿no? Porque como hay muchos que dicen que es muy bueno porque no a todos les gusta la música así de adoración o de alabanza, que a muchos les gusta. Porque hay momentos para todo, como tú dices, ¿no? Sí, entonces es una pregunta en sí, no hay una respuesta así clara, específico. Entonces yo diría que hables con el Señor y veas que si esa música te está edificando o está haciendo crecer en el Señor, entonces, o sea, por mí no hay problema en sí, porque yo aún escucho música, el rap y hip hop en sí cristiano, y el reggaetón yo lo escuchaba mucho desde niño. No sé si conocen a Funky, a Vico C, a Redimidos, o sea, yo desde, no sé, desde los 12 años los escuchaba, así que yo sonaría hipócrita decir no escuchen eso,
pero yo lo único que puedo decir es, coméntenlo con sus amigos o pastores o familia y pregúntenle, y más que nada al Señor. Les va a dar respuesta. Fíjate, eso seguramente, porque obviamente buscar dirección en autoridades, estamos hablando de pastores, estamos hablando de padres de familia y algunos miembros de la iglesia, ¿no? Que puedas tú consultar. Pero fíjate que me gustaría comentar un poquito de mi experiencia. A mí en lo personal, hasta hace como 6 meses, un poquito más, yo sí tenía esa idea, ¿no? De que de repente los mismos cristianos empezaban a tomar estas tendencias de trap, rap, hip hop, como para imitar el mundo. Y yo decía, no tenemos la necesidad. Pero también llegué a un punto en el cual tú entiendes que gustos, géneros, hay muchísimos. Pero aquí el problema no es la música, el tipo de música. El problema es, uno, la letra que expresen. Si la letra expresa honra y glorificación al Señor, muy bien. Pero el otro punto que yo notaba y de repente era lo que no me generaba un poco de conflicto en mi mente, era el ver que precisamente pensaba que querían imitar esto por la ropa, las poses, la conducta. Y ahí sí es donde creo que hay una línea muy delgada, en la cual tanto los artistas como nosotros como consumidores tenemos que ser muy sabios y tener dirección del espíritu. Porque yo puedo escuchar la música, o sea, yo puedo ver escuchar rap vestido de traje. Claro. Y eso no o sea, porque después de todo volvemos al mismo. Yo puedo ir a mi trabajo manejando, voy con traje y todo, y voy escuchando una canción de rap. No tengo que ponerme una gorra de lado, no tengo que ponerme un reloj y hacer así para escuchar el rap, y me puede gustar. Entonces, cuando vemos que los artistas o las personas, los jóvenes, los consumidores, están queriendo imitar lo que el mundo hace, ahí es donde yo creo que es peligroso. No la música en sí, sino la influencia que están generando estas personas. Ahí es donde creo que deberíamos de analizarlo, ¿no? Y donde la persona tiene que buscar dirección. O sea, ¿estoy queriendo imitar lo que hacen ellos como artistas o simplemente me gusta la música? Si te gusta la música y es una música que honra a Dios, pues bienvenido, no pasa nada. Pero si estás queriendo imitar conductas del mundo y justificándolo con la música, pues yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Oh, sí, claro. Y es cierto, o sea, y más que nada, por ejemplo, el hip hop y el reggaetón es más que música, en ese punto también lo ven como parte de una cultura. Exacto. Entonces, por eso, una cultura, antes en 2001, 2002, veías un video de rap que veías que tenían los pantalones hasta abajo, muchas cadenas y eso, y ahora es completamente distinto, ahora se visten muy apretados, entonces van cambiando, ¿no? Sí, van cambiando las cosas. Entonces, es una cultura que yo he visto también, como dices tú, que quieren imitar, ¿no? Sí. Y que aún en los videos cristianos que sean de rap o reggaetón, se ven que quieren imitar y están posando ahí con carros deportivos y usan los lentes de sol y, o sea, es como, lo están imitando y es como una versión barata de lo que es lo original que se está viendo en el mundo secular. Y para una persona que sabe de las dos cosas, lo ve a veces y dice, o sea, ¿qué necesidad? Sí, ¿no? ¿qué necesidad? Claro. Entonces es una, como dices tú, es una línea muy delgada que aún los que transmiten esas canciones deben de tener eso muy consciente. Exactamente. Entonces, bueno, aquí para la audiencia, a lo mejor no me está escuchando un autor de música, pero a lo mejor sí consumidores, ¿no? Y esa es como la recomendación. La música no es algo que sea cristiano o no cristiano, o sea, con la música puedes expresar algo positivo o negativo hacia afuera, pero también hacia adentro de ti, ¿no? Y pues sí, como tal, ver cuál es la razón por la cual estamos dirigiéndonos a ese género o a esa canción. La letra me gusta, el ritmo me gusta y no desagrada al Señor, bienvenido, o sea. Pero si yo estoy empezando a imitar conductas, quiero hacer cosas que del mundo hacen y decir, bueno, pero las justifico porque hablan de Dios, ahí es donde hay una situación en nuestro corazón, que es donde debemos de cuidar. ¿Va? Vamos a ver otra que dice, y fíjate, esto es interesante, ¿cómo analizar si la letra realmente glorifica al Señor? Esta pregunta es de Mao Soto. ¿Lo conoces a Mao? Sí, lo conozco. Sí, lo conoces seguro, ¿verdad? Tú, a ver, ¿cómo le contestarías a Mao? Mira, Mao. Mira, hablamos después. Sí, hablamos después, te explico después. No. Es también muy importante saber cómo analizar la letra de una canción. Es un aspecto muy importante
realmente es ver si la canción está glorificando al Señor, ¿no? Es muy fácil saber, en la Biblia vienen muchos salmos que glorifican al Señor, entonces si es muy personal del autor que escribió la canción, entonces tenemos que analizar si nos está causando un sentimiento o algo que no está glorificando al Señor o que no nos está edificando, y si lo está haciendo, entonces sí glorifica al Señor. Entonces yo diría que es la forma más simple de explicarlo, que analizar la letra, si glorifica al Señor, y si no sabes qué es lo que está glorificando al Señor o no, lee la palabra y lo vas a ver. Exactamente. Sí, como bien dices, la primera parte es la letra. Y no dejar de que, bueno, es que está en inglés y entonces como está en inglés no pasa. No, o sea, buscamos en internet y vemos, ¿no? Claro, o sea, ¿qué dice la letra? Uh-huh. Dentro de la letra digo, no, fíjate que no dice nada malo. Obviamente no está mencionando a lo mejor a Dios, ¿no? Uh-huh. Es una canción común. Claro. No está mencionando a Dios, tampoco está mencionando algo en contra de Dios. Pasó el primer filtro por el Espíritu. Uh-huh. Pero el segundo punto que yo haría la recomendación, fíjate, sería, ¿qué está generando en mí esa canción? O sea, ¿cómo me hace sentir esa canción? Uh-huh. Si me hace sentir deprimido, Yeah. si me hace sentir violento, agresivo, Uh-huh. si me hace sentir empoderado y soberbio, Claro. aguas, porque entonces también no Sí. está honrando Sí. a Dios. Sí. Pero si esa canción me hace sentir paz, tranquilidad, los frutos del Espíritu, no necesariamente porque estén hablando de Dios, sino porque es una canción general. Es más, tú dices la electrónica no tiene ni letra muchas Uh-huh. veces, ¿no? Sí. Entonces, pero me puede inspirar tranquilidad, paz, Uh-huh. mansedumbre. Uh-huh. Bien, no pasa Sí. nada, ¿no? O sea, Uh-huh. pero eso es algo, como bien dices, si llega un punto donde no entiendes bien, pues hay que leer más la palabra, porque la palabra te va a dar indicios, ejemplos del vocabulario, de los temas, de los contextos que honran a Dios, y te va a dar indicios de las cosas que no definitivamente honran a Dios. Y también, pues quien ya entregó su vida a Cristo, recordemos que a través de esa entrega, el Espíritu habita en nosotros y la ley está escrita en nuestros corazones, y simplemente habría que hacer una remembranza y interiorizar y decir, Señor, esto te honra, y lo que sientas paz, Sí. lo que sientas tranquilidad. Claro. Y si no es así, pues tienes a tus papás, tienes a tu hermano mayor, tienes a tu hermano de la iglesia, pastores, y adelante, no tengan esa confianza, ¿no? Creo que esa sería mi recomendación. Y yo diría que, para terminar la ¿Sí? respuesta de esta pregunta, lo más importante que dijiste es el filtro, ¿no? El Espíritu Santo. Así es. Si vas a saber si una canción glorifica al Señor o no, por medio del Espíritu Santo te va a hacer saber que sí o no. Entonces vas a sentir algo, a lo mejor no, o sí, completamente bien. Entonces el Espíritu Santo te va a dejar saber en todo momento, nunca nos va a dejar solos, y siempre nos va a dar la respuesta que necesitamos. Exacto. Pues ya vamos a ver otra, ya no sé cuánto tiempo nos queda, por ahí nos van diciendo. Pero tenemos aquí otra que dice, ¿el tipo de música siempre tiene que ser tranquila? Es una pregunta de Dani y Cristian Montiel, también son de allá de Fortín. Pero fíjate, aquí el tema es en la congregación. Y ellos seguramente lo dicen, yo los conozco, ellos están en el ministerio de alabanza, ¿no? Y de repente, ¿qué tal si les gusta una canción como más movidona? Sí. Están en el grupo de alabanza y dicen, no, tiene que ser una más tranquila. ¿Qué piensas de eso? Realmente creo que no hay algo en específico. A veces como cristianos, bueno, mucha gente tiende a ser muy legalista, ¿no? En las cosas que se pueden hacer o no. Entonces, debemos de sentir esa libertad en el Señor y decir, si escucho una canción más movida, pero que glorifica al Señor, está bien. Si es una muy tranquila, está bien. O sea, con que glorifica al Señor es lo más importante. Que sea muy movido, que sea muy lenta, lo que sea. Ese es el ritmo, es el ritmo, igual como el reggaetón, el hip hop o la música electrónica. Son diferentes estilos de música que tienen diferentes ritmos, y entonces en ese caso puedes decir que todo eso, o sea, no sirve para el Señor porque no es lenta, o no es música tranquila. El Señor no lo va a filtrar porque, creo yo, o sea, el Señor no lo va a filtrar diciendo, Dios no va a decir, ay, fíjate que esta es lenta, esta sí la escucho, sí la tomo para mi alabanza, ¿no? No, esta está muy rápida, no, tranquilo, esa no la voy a tomar, no, creo que no va por ahí, ¿no? No, el Señor va a ver siempre la intención de nuestro corazón. Así es. Lo demás, el ritmo, la música, eso
toma segundo lugar a nuestro corazón, lo que el Señor está viendo, lo que estamos transmitiendo, es lo que el Señor ve, es lo que es más importante que el ritmo de la música. Exacto. Y fíjate, yo nada más comentaría esto. Creo que de repente la situación no es si la música es buena o es mala, sino en este caso es, a lo mejor hay algunos miembros de la iglesia que un domingo estén tocando una canción que es demasiado movida y es nuevo para ellos, probablemente a algunos miembros les genere un poco de ruido, y es donde la palabra, el ejemplo que pone Pablo, ¿no? Sobre la carne, Sí. que comer carne no es malo, pero que si comer carne va a hacer caer o tropezar uno de tus hermanos, pues mejor abstente de ella, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí es más en amor a la iglesia. Si poco a poco la iglesia lo va tomando y hay entendimiento, pues adelante, ¿no? Sí. Pero si a la iglesia le genera un conflicto, pues a los que están dentro de la alabanza, pues que tengan esa paz, ¿no? Decir, ok, yo entiendo que no es malo ni nada, pero por amor a los miembros, por amor al cuerpo de Cristo, pues me abstengo un poco porque sé que puede generar algo Claro. que sea tropiezo o incomodidad, y creo que esa no es la finalidad, ¿no? Y lo más importante también es, porque si eres cristiano y platicas con otro cristiano que a lo mejor no piensa igual que tú, y tú escuchas, por ejemplo, reggaetón cristiano, y ellos no, que lo ven como, no sé, un pecado o no sé qué, no pelees con ellos, no entres en contienda con tus propios hermanos, porque a lo mejor ellos tienen una revelación distinta para su propia vida de parte del Señor. Es un tiempo diferente. Tiempo diferente de su vida también, entonces nunca entren en contienda en ese aspecto, siempre respeten unos al otros, y si ustedes piensan que eso está mal o lo que sea, entonces realmente órenlo al Señor y oren por la persona, y es lo único que podemos hacer, pero sí, nunca entremos en contiendas ni en peleas ni nada. Sí, claro, en disensiones. Sí, dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Entonces, seamos sabios, ¿no? Esta música está en todo el entorno y va a pasar en general, la música está en todo nuestro entorno, la escuchamos muchas veces inconscientemente, y es más, a veces hasta no la sabemos porque el vecino la pone siempre. Claro. Pero eso no quiere decir que esté alojado en mi corazón, Claro. o que sea algo que me represente, ¿no? Claro, Entonces, pues todo nos es lícito, pero no todo es de provecho, ¿no? Entonces, Sí, realmente muy importante tomemos eso. de la música, Claro. las letras, los ritmos, todo aquello que sea provechoso para nuestros corazones y para el resto de la iglesia, ¿no? Los que nos rodean. Sí. Ramiro, pues fíjate, ya nada más para ir finalizando, vamos a dar unos saludos. Claro. En lo que veo aquí los saludos, ¿qué te parece si les compartes a todos los que nos ven tus canales o cómo Claro. pueden localizar tu música? Bueno, por lo pronto no he estado sacando música, mucha música, estuve terminando la escuela. Okay. Ya me gradué en mayo, entonces estuve ocupado con eso, muchas gracias. Entonces, pero voy a estar sacando música que tengo ahí guardadita, Okay. igual trabajando con artistas, que todavía no está finalizado lo que voy a hacer, pero Okay. que el Señor tiene planes, así que tengo el Instagram, que es Eli Ramsey, ELIRAMZY. En español sería como Eli Ramsey, ¿no? Sí, Con sí. Z y Y, ¿no? Y ahí también me pueden encontrar. Ahí tengo el link para el SoundCloud, Okay. donde pueden escuchar mi música. Así que ahí me pueden seguir si quieren. Perfecto, de todos modos, ¿te parece si lo podemos compartir en nuestras redes sociales para claro que que sí. cualquiera que quiera buscar alguna de tus canciones lo tengan ahí? Y bueno, vamos a despedirnos mandando saludos. Allá en Córdoba tenemos a Luz García, mi tía, saludos a mi tía, a Dulce, a Mago, a Julia, la hermana Julia, saludos a la hermana Julia, a Vicky, mi mamá, están juntas viendo la transmisión, un fuerte abrazo. Saludos. Sí, a mi mami y a la hermana Julia, tiene tiempo que no nos vemos. ¿Quién más por ahí? A ver, ayúdame, Ramiro, tenemos por allá. Oscar, desde México. Ajá. En Fortín, Adán, Vale y Máximo. Máximo, saludos. su bebé. Los Saludos. extrañamos. ¿Qué es el próximo? Dice aquí en la cuchilla del tesoro, tenemos a Samantha Linares, a Sammy, Saludos. tenemos a Amsi desde Nesa, a Edwin, a Jaciel, a Ale Ale Huerta, y Regi, ¿no? Saludos. Tenemos también a José Coyogua. Saludos. Saludos a todos por allá. Ahora sí tenemos varios en Sí. audiencia, Nos da mucho Muy gusto bien, eso. muy Ya bien. vamos por más. Xiomara,
Y es un tema muy importante, ¿no? Yo Y creo que que ya se puede extender horas y horas, o sea, eso nada más fue como muy breve, pero... Seguimos otras 2 horas. Sí, de hecho nos quedaron varias preguntas, pero en un momento, fíjate, nos quedó como cómo expresas tu alabanza a través de la música. Bueno, eso sí lo platicamos. Ujú. Un punto que a lo mejor después nos gustaría que nos compartieras, a lo mejor en un video que nos puedes mandar desde allá. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tema, en la música o en general, entre Estados Unidos y aquí en México, O sea, porque yo creo que no es lo mismo el Sí. contexto americano que el contexto mexicano, ¿no? No sé. Entonces, a ver si después nos puedes compartir Claro. un videíto Claro. o una O por- videollamada, sí, un vivo, lo sí, estaría muy compartimos. bien. Claro. Esta experiencia y otros temas Ujú. que surjan, ¿no? Y a lo Claro. mejor si nos ponen ahí otros temas respecto a la música Ujú. u otros, pues Sí. igual tocarlos, ¿no? Claro que sí. Cristian Montiel, que nos hizo varias preguntas junto con Adán, y Aizar de Poza Rica. Pues saludos a todos, a las Saludos. congregaciones, a todos los que nos ven, amigos, familiares, dentro de la iglesia, y Ujú. pues es un gusto, ¿no? Igual, sí. Me dio mucho gusto tenerte aquí, Gracias. Ramiro, que hayas venido desde Dallas. Claro. Sé que Solo por ustedes. Solo por nosotros, Solo por no crean que por otras cosas, ¿verdad? Claro. No, está aquí visitando a algunos hermanos y pues entre ellos nosotros nos sentimos muy halagados Muchas gracias. y a ver si cuando nos vamos por de gira allá, Dallas, ¿no? Sí. ¿Estaría bien? A ver si espero. A ver si Vale, espero. pues nos despedimos. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones. Nos vemos por aquí la próxima vez. Nos vemos.